Hola, hola mis amados, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a continuar con la entrega de la caída del ministro de Dios. ¿Por qué cae un ministro de Dios? ¿Por qué a veces los vemos adorando, los vemos levantando a muerto, levantando y sanando al enfermo, trabajando desde el altar, trabajando en las calles y cae un ministro de Dios? Vamos a hablar de las razones por las cuales cae un ministro de Dios. Les comentaba en el primer video que nadie puede hablar de caída sin haber caído. Nadie puede hablar de disciplina sin haber sido disciplinado. Por eso es necesario, ¿verdad?, que nosotros experimentemos las cosas para poder hablarle a los demás de lo que a nosotros nos sucedió. Les hablaba de que hay una contraparte entre lo que es la llenura y lo que es el vacío. Les decía que para poder experimentar la llenura del Espíritu Santo, muchas veces tenemos que experimentar el vacío. La palabra de Dios dice en Efesios 3:19, antes sed lleno del Espíritu Santo hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es decir, que Él nos ofrece llenura, pero en contraparte está el vacío. Decíamos que íbamos a hablar o a emparentar lo que es el vacío y lo que es la caída del ministro con lo que es la caída libre. ¿Por qué con lo que es la caída libre? La caída libre hablamos de que es un fenómeno físico en donde dice que los cuerpos caen a la misma aceleración. Es decir, que las circunstancias pueden ser diferentes, pero los cuerpos caen a la misma aceleración. ¿Y de qué se trata este fenómeno, verdad? Este fenómeno es un proceso físico que ocurre por el vacío de los cuerpos. Da la casualidad que lo mismo pasa con el ministro. Ocurre porque hay un vacío de Dios. Y usted dice vacío y lo vemos en la iglesia, porque es que no necesariamente aquel que se congrega, aquel que está librando allí en la acción, adoración, está predicando, no necesariamente se emparenta con llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo la manifestamos o la hacemos propia en la intimidad. En la intimidad es que realmente tú comienzas a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Por eso el hecho de que usted esté en una iglesia es una de las características, asistir a congregarnos, ¿verdad? Es una de las demandas del Señor, pero no es el único indicativo para decir que una persona está llena de la presencia de Dios, porque es necesario conjugarlo con otros factores. Hablábamos de que, por supuesto, lo contrario al vacío es la llenura del Espíritu Santo. El Señor nos insta, sed llenos del Espíritu Santo, de toda la plenitud que hay en Cristo. Es decir, que la llenura la vamos a encontrar cuando comprendamos que Cristo es la plenitud. Cuando comprendamos que no es lo que está a nuestro alrededor, ni son las circunstancias, ni es el estar perennemente en una iglesia, sino realmente la plenitud se halla en Cristo Jesús. Cuando entendamos esto y que el Señor se manifieste en todo su esplendor en nuestras vidas, nosotros comprenderemos que realmente es la llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Lucas 1:41 lo siguiente, ¿verdad? Hablamos de la llenura de Elizabeth. Este texto, ¿verdad? Se los voy a compartir. Está en Lucas 1:41 y dice así. Dice, santo es el Señor, dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Es decir, que hubo una manifestación allí del Señor desde el vientre de esta madre, pero es cuando se produjo, cuando María llegó. Cuando llegó María, hubo
esa llenura del Espíritu Santo, porque ella entró y cuando oyó la salutación de María, entró la presencia de Dios a través del vientre de aquella mujer, dice la palabra que, ¿verdad? Que hubo un regocijo de su parte y saltó la criatura de su vientre e inmediatamente ella queda llena del Espíritu Santo. Es decir, que esto me da a entender a mí una característica de la llenura, que es que la llenura puede ocurrir en un momento. Vamos a prestar atención a esto porque es importante. La llenura puede ocurrir en un momento, es decir, el Espíritu Santo necesita solo un momento para depositar la llenura. El Señor necesita solo un momento para depositar la llenura. Esto puede ocurrir en un instante. ¿Qué es un momento? Un instante, algo pequeñito, pero esta ha de repetirse, es decir, ser continua. Si usted recibe llenura del Espíritu Santo, porque va y se congrega, usted debe mantener esa llenura. ¿Cómo mantengo yo esa llenura? Con permanencia en el Señor, con búsqueda, con ayuno, con oración, con intimidad. La palabra de Dios dice en Hechos 4:31, ¿verdad? Dice lo siguiente. ¿Verdad? Que es cuando están congregados, están reunidos y todos son llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:31. Dice así. Gloria al Señor. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hubo un temblor, hubo algo sobrenatural que ocurrió, pero ellos estaban, ¿qué? Estaban orando. Una de las maneras sobre las cuales somos llenos del Espíritu Santo es al orar, después de orar, en congregación, pero también en intimidad, porque el Espíritu Santo necesita solo un momento para que nosotros seamos llenos, solo un momento de adoración. Una hora de adoración puede significar una llenura de un día, una llenura de ese día, pero automáticamente tú tienes que ir y buscar. El Espíritu Santo necesita momentos, pero tú también le tienes que brindar esos momentos. Si tú no dispones de tu tiempo para esa llenura, poco a poco, eso se va, no digamos que se va vaciando, porque es que Él utiliza cualquier momento, pero nos corresponde a nosotros como ministros ir diciendo, ok, fui lleno, al otro rato soy lleno de nuevo. Fui lleno, busco otra vez para ser lleno del Espíritu Santo. Es que si Él es nuestra plenitud, entonces nosotros somos los que debemos buscar la llenura de Él, no Él de nosotros, sino al revés, nosotros somos los que tenemos que buscar la llenura del Señor. Entonces hablábamos de cuántas maneras tenemos para ser llenos del Espíritu Santo. Podemos ser llenos después de orar, podemos ser llenos después de congregarnos o al congregarnos y al tener intimidad. Podemos ser llenos durante la adoración. Los que son ministrados durante la adoración, ¿verdad? No solamente en congregación, porque yo puedo ponerme a adorar en mi aposento, en mi casa, en mi habitación y soy llena del Espíritu Santo. Eso es lo que se quiere, que tú le dispongas el tiempo y que en ese tiempo de adoración tú seas lleno de la presencia de Dios. También somos llenos por imposición de mano a otro, tal como ocurrió con Ananías cuando le impuso la mano a Saulo, que estaba pasando por la ceguera, por el proceso donde fue tumbado literalmente del caballo, él perdió la vista y se le dijo a Ananías, ve por Saulo, porque este me es instrumento útil, ve por él, imponle la mano y cúrale a través de la imposición de mano la ceguera. Y Saulo
Pablo fue lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo a través de la imposición de mano. Entonces, ¿por qué relacionamos la caída libre con la caída del ministro de Dios? Sencillamente porque fíjense lo que dice el concepto. Es un proceso físico que necesita un vacío. Para que haya una caída de un ministro y de un cuerpo, se necesita un vacío. Cuando hay un vacío de parte de Dios, el ministro está propenso a caer. Santo es el Señor. Y no lo necesito estudiar tanto para comprobarlo y para saberlo, porque yo lo viví. Muchas veces nosotros estamos de asistente en una iglesia y estamos vacíos, porque no hay intimidad, no hay búsqueda en la intimidad. Hay búsqueda solamente cuando vamos al servicio, pero de regreso a nuestras casas hay un vacío. Y ojo con esto, porque nos pasa. Le pasa a muchos ministros. Y luego vamos a hablar de esa entrevista que tuve la oportunidad de ver y que fue como un despertar en mí, porque no crean que esto se me advierte a mí y es usado para el pueblo de Dios para edificación, pero que esto también me viene para mí. Porque obviamente para tú poder caer, estamos hablando de que se necesita un vacío. Dice, con respecto a esta definición de fenómeno físico, dice que las circunstancias pueden ser distintas, pero todos los cuerpos caen a la misma aceleración. Es decir, que no importa cuán usado seas tú del Señor, si hay en ti un vacío, es inevitable que el ministro caiga. Por eso, la contraparte a el vacío es la llenura. Entonces, sed llenos del Espíritu Santo. El Señor nos lo dice a cada instante. Sed lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Puede incluso cambiar la velocidad de la caída de un cuerpo, pero es que la circunstancia o la velocidad no va a depender. Puede ir en aumento un cuerpo o en disminución, pero eso ocurre igual para el ministro. Tú puedes ir muy rápido o ir muy lento, pero la caída va a ser igual completamente desastrosa para tu vida, para tu ministerio, para lo que Dios quiere y lo que Dios ha dicho de ti. Es un resultado desastroso porque se supone que tú puedes ir en avance o poco a poco o muy acelerado, y la caída es igual inevitable cuando hay un vacío, una ausencia de parte de Dios. Una referencia en la Biblia de la caída de un ministro, de la caída de alguien, la tenemos en la figura del rey David. Y vamos a leer la palabra en 2 de Samuel 2:11, ¿verdad? Vamos a parafrasear un poco la historia, pero vamos a leerla primero para compartirla. 2 de Samuel 2:11.